Hola, 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 curiosos de mentes, y bienvenidos a De Psicología. Yo soy Juan Martín, tu psicólogo favorito, y hoy vamos a tener una increíble entrevista con Mateo Larrea. Vamos a aprender qué es la música generativa, la música algorítmica, cómo puedes hacer de la naturaleza música específica y cómo también con la realidad virtual podemos cambiar el paradigma de la educación para al fin aprender de una manera diferente. Y para empezar, quisiera decir, Mateo, cuéntanos, ¿quién eres? Mi nombre es Mateo Larrea. Soy de Ecuador, pero he vivido los últimos 6 años en Estados Unidos. Me mudé a Estados Unidos para trabajar, bueno, primero para estudiar en la Universidad de Berkeley, donde empecé estudiando música. Ahí tenía esta intención de hacer música algorítmica, generativa. Entonces, a partir de eso, estudié una parte de música, pero también estudié una parte de sistemas de programación de computadoras. En ese viaje, en algún punto, descubrí la realidad virtual y la posibilidad de crear estos mundos no determinísticos, digamos, donde podía explorar un montón de las ideas musicales que yo tenía. Eh, Más adelante, trabajé como teacher assistant en MIT, donde daba una clase de realidad virtual a gente de maestrías en Harvard y gente de MIT y también gente de Berkeley que estaba aprendiendo. O sea, un poco la idea era juntar gente con diferentes sets de herramientas, de skills, y ponerles en un contexto para que creen algo desde cero. Y un poco como ayudé a dirigir esa clase. Más adelante me mudé a California, a San Francisco, donde trabajé en un startup de educación y tecnología. Ahí fui desarrollador de realidad virtual y en ese startup tratábamos de enseñar matemáticas y ciencias a niños middle school y high school en Estados Unidos, con simulaciones 3D y todo a partir de esta idea de experiential learning, es decir, que el tener una ecuación matemática nazca de una necesidad a partir de una observación. Entonces hacíamos este paso por la escalera de la abstracción, desde tú observando un fenómeno, teniendo una especie de comportamiento kinestético, como para hacer Ajá. sentido de este fenómeno, y eventualmente derivar a una ecuación, justificar la típica pregunta que pasa en las clases de matemáticas, que es, ¿cuándo voy a usar esto? Chicos, ¿en qué año fue 1 más 1? La respuesta es el fantástico Ralph. ¿Qué crees tú? ¿Es un nuevo método de enseñanza? ¿Funciona? ¿Te hubiera gustado aprender con eso? Sí, o sea, bueno, personalmente yo haciendo esto aprendí todo lo que nunca aprendí en el colegio de matemáticas y ciencias. Entonces ya inmediatamente supe el potencial que tenía esto. Pero además, sí, hicieron varios tests en Estados Unidos viendo, digamos, como el nivel de, ¿cuál es la palabra en español? Como de habilidad matemática a lo largo de los diferentes estados, una vez que usaban este producto, o sea, de Prisms, que es como se llama la aplicación, y había, como si había una mejora significativa a lo largo de los estados. O sea, consistentemente la gente tenía una mejor relación matemática. ¿Qué significaría que terminan teniendo una mejor relación con... Bueno, o sea, siendo muy reduccionista, es simplemente en test estandarizados, como que ya había mejora. Sí, En los entonces resultados, en el momento de ya generar los test, porque a la final igual la sí, matemática puedes aprenderla de una forma u otra, pero después la gente le importa si es que cuando le pones una prueba, los resultados, ¿no es cierto? ¿Y sí. qué viste también en la cara de estos niños? ¿Qué edades eran el grupo control? A ver, es desde los 11 años hasta los 18. O sea, O sea, 18. desde Ah, que bueno, ya sí, adolescentes. sí, bastante. El tema es, yo como desarrollador vivía en este espacio abstracto donde yo no tenía relación directa con ellos. Entonces la empresa funciona, tienes a los ingenieros de un lado haciendo este producto, tienes gente que está con los niños, que son profesores, que van a la clase, implementan el sistema, Ah, luego ya. tienen una discusión afuera de la realidad virtual y ellos nos traían el feedback. Entonces nosotros solucionábamos cosas a partir de dónde se quedaron estancados, qué cosa no estaba tan clara, etcétera, etcétera.
Eso es súper interesante lo que dices porque los experimentos pueden ser súper controlados en un laboratorio con un grupo de prueba y con otro grupo de alumnos que vienen a hacerse la prueba de por sí. Pero si es que era un profesor que ya estaba en una escuela, si es que son niños que no tienes que sacarlos para ponerlos dentro de un laboratorio, sino que en su hábitat Sí, exacto. natural, digamos, vamos y hacemos estas pruebas, podrían ser incluso más confiables los resultados. Que bueno, muchísimas personas actualmente se están preguntando cuál es la nueva revolución por el lado de la educación. Hemos aprendido de una forma por miles de años. ¿Será hora de cambiar? ¿Será que las tecnologías en verdad ayudan o más bien te quitan herramientas? Porque ahora también con el COVID muchas personas Mm, tuvieron que tener la educación 100% sí, virtual. Y ahora podemos hacer un híbrido, porque tampoco tenemos que irnos a un extremo o al otro, sino que podemos hacer estas cosas en el medio. Eh, entonces, exacto. Y digamos, o sea, porque esta conversación sale bastante y la gente diciendo como, ahora usas la inteligencia artificial para escribir tus ensayos, para resolver tus problemas. Y sí, es verdad. Entonces ese sería como un argumento de cómo la tecnología, igual creo que hay muchas cosas positivas en eso, porque es más un tema de pensar algorítmicamente, no necesariamente en sintaxis. Y es tema aparte. Pero yo siempre hacía el argumento de este es una aplicación donde realmente te beneficias y está cambiando este modelo que no ha cambiado en los últimos 200 años, que ha sido te doy la lección, tenemos una prueba y si es que te fue bien o mal, ya no importa, como se va acumulando y la gente que no cachó, no cachó nunca. Bart, ¿jamás te vi tan interesado en aprender? Es increíble. Estamos viendo cuántos e-scooters podemos recoger en la ciudad, cargarlos y devolverlos a las calles. Entiendo. ¿Aprendes lógica y razonamiento espacial? Solo sé que si no consigo 10 scooters en menos de un minuto, no desbloquearé la placa de coleccionista maestro. La tengo. Aprender es lo de hoy. yo he visto muchos proyectos tuyos y generalmente yo diría que eres muy un estructuralista. No sé si sabes qué significa eso, pero en literatura, cuando estudias ya el lenguaje, a veces no es tanto el contenido, pero la forma que te hace cambiar el paradigma de la vida misma. Y por eso antes de empezar esta entrevista te preguntaba a ti, o sea, ¿qué te consideras más, un músico o un matemático? Porque en el momento en el que queremos crear otra realidad que funcione en un espacio diferente al de enseñanza, pero sigue siendo un Sí. espacio tridimensional existente, por más que sea virtual o no, se empiezan a borrar estas líneas de qué es real y qué no es real. Y para mí fue impresionante aprender que la música es matemática, pero al mismo tiempo es la matemática de la topología, de hacer mapas tridimensionales, ¿no? Entonces quería Claro. preguntarte, ¿qué significa para ti? Yo sé que vas a tener una definición un poco fácil, pero después profundiza. ¿Qué significa para ti soundscapes? A ver, entonces te respondo en dos partes. Eh, bueno, en tres. Lo de estructuralista, nunca había cachado el concepto tal cual, el término, pero definitivamente, o sea, de hecho mucha gente me lo dijo en la universidad, era como el saber ordenar las cosas de una cierta forma, porque a veces ni siquiera es sobre inventar algo nuevo, simplemente es como, es el ángulo del que lo ves y más específicamente la combinación de cosas que creerías que no tienen relación. Sí, y entonces creo que estoy en esa rama, ni matemático ni músico, sino es una cuestión de, como te dije alguna vez, la música es la lengua franca con la que yo aprendí a entender varios de los fenómenos naturales con los que tengo relación todos los días, y a partir de eso pude como de alguna manera extrapolarlo a tipo de matemática que hago o el tipo de sistemas algorítmicos que hago, etcétera, etcétera. Ahora, en el contexto de soundscapes, claro, básicamente es mapear data que existe en algún otro lado, en algún otro modelo. Mapear, estamos hablando de hacer un mapa topológico, es la topología, pero Mm, no es física real, sino que es en un espacio mm, teórico que después termina siendo medio real. claro, es una forma súper interesante de ponerlo. Yo lo veía, claro, es como hay la cajita negra, este es el input, este es el output, y el algoritmo sería como el soundscape. Entonces, digamos, el rol del compositor, porque estamos hablando en contexto sonido, se vuelve sobre la receta, sobre el proceso, más que sobre el resultado en sí. Entonces, no estás pensando en, yo me siento, escribo una canción de 2 minutos, esta es la estructura, sino estoy de alguna manera
entendiendo qué tipo de data estoy recibiendo de este sistema y cómo quiero que se traslade, que se transforme esa data a momentos interesantes que me gustaría quizás en algún punto extraer de esto que se está creando. Entonces, sí, creo que los soundscapes son interesantes porque te ayudan, o al menos a mí, me han ayudado a relacionarme con cosas que están todo el tiempo ahí, pero que quizás nunca les paré bola, como por ejemplo el clima. O sea, el clima es un sistema caótico, son estas ecuaciones no lineales y los sistemas climatológicos que tenemos hoy aparecieron casi de coincidencia, pero es esta cosa que está en muchísimos de los comportamientos físicos del universo, que es el Lorentz Attractor, por ejemplo. Y básicamente lo que dice es las condiciones iniciales son tan sensibles que si es que cambias un mínimo punto decimal, ya es exponencialmente distinto el resultado. Entonces la idea de esto me parecía bacán porque podía crear cosas que estaban más allá de lo que yo normalmente haría, que estaban más allá de mi gusto, digamos, y mis limitaciones como artista. Claro, aprender a apreciar cosas nuevas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Exacto. Y me permitían entender cómo funcionaba el clima, o cómo funcionaban nuestros atractores del caos, o cómo funciona el tráfico en una ciudad, escuchando, que es quizás como el sentido al que yo soy más sensible. Entonces, es como, qué interesante, es como hay este tipo de relaciones, y luego ya le veo al clima, o al tráfico, o a la bolsa, lo que sea, de alguna manera distinta. Claro. Había visto que en algún proyecto, pues, del clima se medía en cada ciudad cuánto carbono tiene la ciudad, cuánto tal tiene el oxígeno, para después generar una vibración de ya un grupo de samples puestos a propósito. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál es ese punto mágico en el que no nos vamos a hacer nuestra propia música, no nos vamos a hacer nuestra propia cosa, sino que solo quiero estudiar la verdad de las cosas? Vi que también habías escrito una palabra que era randomización. ¿Cuánto tiene que ver eso con en verdad es un random la información que uno está agarrando, o la lluvia está perfectamente caotizada? ¿Qué significa para ti ahora ver esos detalles? Sí, es una excelente pregunta. Y creo que, digamos, como desarrollador de realidad virtual, una de las cosas que más me ha movido es que sí estás de alguna manera replicando la realidad. O sea, buscas hacer estas simulaciones lo más exactas que puedas, y obviamente hay esta libertad artística que es bacán y que eso también aprecio muchísimo, pero te hace apreciar y te hace darte cuenta de la complejidad del diseño en el que vivimos, de esta realidad. Entonces, claro, como que el ruido, por ejemplo, ¿qué puedes hacer con el ruido? Puedes generar texturas, puedes generar música, puedes generar todas estas diferentes cosas a partir de esta cosa que aparentemente no tiene ningún tipo de relación. Así que, al ataque. El caos está perfectamente caotizado, entonces incluso cuando uno no entiende los misterios del universo, después pones a ver la lupa y ves esto y dices, si es que esto yo lo logro replicar o lo logro mapear, o como dices tú, hacer un soundscape, técnicamente es un landscape exacto musical de la vibración de las cosas. Entonces, es muy exacto. Te iba a preguntar, para que sigas contestando esta pregunta, ¿eres religioso? ¿Crees en alguna religión en específico? Y si no, pues este tipo de cosas, ¿qué te han enseñado de lo que existe, del mundo real? Sí, y es una transición perfecta, porque te iba a responder que lo que me encanta de lo aleatorio, que vendría a ser esto random que hablamos, sí tiene un componente filosófico importante. O sea, gente como John Cage o gente en la China se estudiaba el I Ching, digamos, donde se cree que para estar en este flujo de la naturaleza, como para sincronizarte con eso, tienes que dejar que las cosas pasen aleatoriamente, al azar. Y más bien como remover tu ego de eso y permitirte ir al ritmo de la naturaleza. Entonces, definitivamente hay eso, y creo que trabajando con estos sistemas caóticos me daba cuenta de cuando las cosas, aunque sean caóticas, tienen esta belleza. Por ejemplo, los atractores, que hagan estas formas que parece una mariposa, que parece difícil de escribirlo en palabras, porque hay todos estos tipos de formas súper irregulares, pero que son bellísimas. Y eso solo sale de caos.
¿no es cierto? Sí, tu canción del el conejo número 13, creo que es algo así. Sí, Un ejemplo perfecto de eso, que parece random, pero no es random, está perfectamente caotizado, ya sea sí. la fórmula Fibonacci o tal, es muy exacto esto del random, y no es tampoco dejarse llevar, sino que, a ver, tienes que aceptar que hay un plan métricamente perfecto, Ujú. y si es que te dejaras llevar, dejarías de pelear en contra de la corriente, pero tú ya estás en la línea en el que no solo te estás dejando llevar, sino que estás estudiando la randomización de las cosas Mm. y estás intentando randomizar un mundo real y un código random en cosas métricamente exactas. Sí, y bueno, intelectualmente es mucho más fácil que ya en la práctica, ¿no? Como pensar, voy a salir hoy, y, bueno, voy a lanzar el dado a ver a dónde me voy. From here on in, I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice, thus freeing up my mind to do what it does best. Let's see what I'll be washing that succotash down with. A pitcher of margaritas. Claro. Sí, es complejo y creo que es interesante intentarlo en algún punto. Pero sí, sí ha sido como un enfoque, digamos, un poco intelectual. Más que nada como una semilla para crear cosas, como te digo, que estén más allá de lo que yo normalmente haría. Entonces, es una cosa más simbiótica, no tanto como Mateo piensa esto y Mateo quiere expresarte esto, sino es un poco como cómo yo, teniendo igual mi subjetividad, puedo interpretar esta realidad que varios estamos interpretando a la vez, pero quizás desde una óptica mía, porque voy a tener igual mis limitaciones el rato que estoy escribiendo un algoritmo, pero intentar que el flujo sea como lo más limpio posible. Sí. Es una fórmula divina la que hace todas las cosas y a veces uno intenta hacerlo perfecto, pero después ves que cuando tomas muestras de la lluvia, cuando escuchas los patrones de otras cosas, hay un mapa muy perfecto allá afuera. Entonces, por eso te preguntaba cómo te ha afectado a ti religiosamente, filosóficamente. Ahora estás intentando estudiar algo que sí existe, pero cuando ya estabas en algo más creativo, hace algunos años estaba viendo tu álbum, que de alguna manera describías también como una forma de entender la adultez que ya se me vino encima y sobrellevar esa depresión triste de que uno tiene que envejecer y tal, pero ahí hay personas que se aferran a lo que en verdad te hace feliz en la vida y es hermoso ver cómo te has aferrado a la verdad, al entender las cosas para después ver, primero tengo que yo entender el mundo para después intentar explicárselo o hablar a otras personas. Y entenderme a mí mismo. O sea, creo que, porque claro, todo lo que estamos percibiendo de alguna manera es esta cosa del fractal, ¿no? Es como nosotros estamos en todo esto y viceversa. Entonces es esta relación bidimensional de mientras más entiendo qué es lo que está pasando, entiendo también cómo mi percepción está mediando eso. Quisiera preguntarte sobre el seguimiento. O sea, ahora ya han pasado 4 años desde entonces y había unas notas muy profundas, pero fuertes en ese entonces, y ahora te veo tal vez no haciendo nada con tu ego como antes, como una composición de un álbum, pero solo entendiendo el mundo, intentando estudiarlo y te ves bastante satisfecho. ¿Cómo te sientes? Pero lo que ha sido interesante es en estos años que me metí hacia este otro lado más tecnológico, digamos, un poco más cerebral. Un lado que ni te esperaba, tal vez ni siquiera te llamaba la atención y mira, por dejarte llevar. Claro, claro. No, ha sido hermoso y me ha hecho querer reconectar. También es esta cosa pendular, ¿no? Entonces es como, ya, hay esta forma de entenderlo, está muy presente e internalizada en mí, pero justo ahora es momento de empezar a reincorporarlo en quien yo soy. Entonces estoy haciendo un nuevo disco, es más, empecé ayer a grabar un nuevo disco que va a ser sobre mi experiencia, igual bajo el nombre Juancho Lagartos, es Juancho 2. Y sí, porque creo que el problema de mucha de esta cosa más física e intelectual es que es difícil compartirlo. Se me ha hecho difícil compartirlo con amigos, se me ha hecho difícil compartirlo inclusive con colegas,
Es como a veces llega a ser un poco esotérico, digamos. Y igual hay, o sea, de lo que he visto es como hay esta resistencia bastante fuerte hacia, digamos, cada vez que hablas de algo matemático o cuando hablas de algo físico, hay como este lenguaje mínimo que tienes que entender para poder tener una conversación. Y eso también como que me ha llevado a entender la importancia de la educación, por ejemplo. ¡Quiere pensar en los niños! Entonces, algo en lo que quiero trabajar ahora en relación a estas cosas es como, me encantaría hacer tutoriales, me encantaría tener talleres, poder hacer como estos espacios para gente creativa, digamos, para artistas que no tienen una relación con la computadora, donde podamos enseñarles las herramientas como para que se vayan a su casa y hagan miles de locuras. O sea, se me ocurre gente como el Mateo Calle, que venga, ven, te enseño esta cosa y ya veremos qué hace. Remember, with great power comes great responsibility. Sí, ¿me entiendes? Aprende una nueva habilidad y después tienes un ala nueva para desplegar en la vida. Eso, por un lado, habla mucho de, bueno, tu carácter de querer compartir. O sea, estoy encontrando unas cosas increíbles en la vida, no me quiero quedar solo en esto, también quiero otras personas que lo experimenten, hagámoslo en grupo, veamos hasta dónde podemos llegar. Quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo crees que te ha cambiado la vida o influenciado el haber conocido a una banda como Pink Floyd? Dado que también es esto, o sea, a veces la música es algo muy relativo y tal, pero a mí se queda grabado este descubrimiento que hizo el ser humano con Albert Einstein de entender los fotones de luz y cómo el prisma de la luz se abre y tal. Y ellos siempre tuvieron este lado mágico de intentar hablar de las cosas que existen realmente, de las o sea, de la fractalización de la luz, de hablar del otro lado de la luna que nunca se ve. Yo me flipé la cabeza cuando entendí que la luna solo daba siempre la misma cara a la Tierra. Claro. Y digo, ¿y por qué el otro no? Pero es eso, o sea, un músico se puede quedar en lo músico y tal, o se puede ir a esa teoría matemática que también estaba en el logo, en el triángulo, en las cosas, y siento que tu mundo actualmente son las dos cosas, tanto lo más matemático, más surrealista y tal, como la música. Es una excelente pregunta. Yo creo que como la semilla en este viaje que me llevó a la tecnología y tal, viene 100% de Pink Floyd. Viene 100% de ellos. Eran una banda de rockeros de Cambridge que hacían como esta psicodelia medio de granjeros. y mientras vas viendo la evolución de su música, te das cuenta que son proyectos súper multidisciplinarios. No se queda en una sola dimensión. Entonces tomas un disco como por ejemplo The Wall. Es una composición, es un disco grabado, es una obra de teatro casi, es una película. El concierto es una cosa de proyección de mapping con inflables y un montón de audiovisuales. O sea, es multidimensional, es multimodal, que creo que es la palabra clave aquí. No se queda en un solo tipo de expresión. Y eso es algo que admiro muchísimo de Roger Waters, porque el man la tenía súper clara en ese sentido de este mismo mensaje que tenemos, que estamos poniendo en las canciones, tiene que poder viajar a estos diferentes medios también. Y para mí también viene mucho de ahí. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Voy a preguntar, ¿qué significa Generative Music de Brian Eno? Un poco la persona que generó eso, pero ¿qué significa en verdad esto de generatividad dentro de la música? Sí, es esto es esto que estábamos hablando, similar al soundscape. A ver, creo que era en el 78, estaba este man, Brian Eno, estaba en el hospital, se había roto algo, no me acuerdo, y tenía este disco, este vinilo sonando en la sala. Y como que de alguna manera se trabó, como se rayó y empezó a hacer cosas medio irregulares mientras giraba. Y entonces él se dio cuenta que no necesitaba tanto esta cosa lineal, sino que era más interesante ver cómo estas irregularidades se iban dando. Entonces el man básicamente inventó este término. O sea, es que si sonaba el mismo disco a cada rato, prefiero también en un punto que ya se pare, pero increíble. Pero sonaba diferente cada vez, era súper irregular en donde se cantaba. Entonces sonaba como una pieza diferente cada vez. Y entonces él empezó a hacer música
algorítmica, justo. Y esto de generative es un término que el man inventó en esa época y que se ha usado ya después para hacer visuales, se ha usado después para hacer música, pero está muy atado a la idea del ambient, ¿no? De hacer música donde no hay una historia, no hay un compositor, sino es más un tema de tú, como oyente, entras y sales de un cuarto. Entras, estás sintonizando un rato con esta cosa, sales, pero esa cosa existe independientemente a ti. Entonces, sí, y la manera de hacerlo es con computadoras. Entonces, y de hecho, ese era como mi enfoque cuando empecé a estudiar música. O sea, yo quería hacer ese tipo de música más que aprender a tocar bien la guitarra o lo que sea. Ahora, saliendo de esa hermosa anécdota que nos has contado, ¿qué significa ahora la música algorítmica y qué engloba? ¿Qué potencial tiene y qué límites ha encontrado? Sí, bueno, la música algorítmica básicamente es música que se crea a través de un proceso. El algoritmo, siento que es una palabra que está muy mal usada hoy por hoy porque la gente dice algoritmo y piensa en estos modelos de machine learning que usa Instagram o Facebook para customizar lo que estás viendo. No, it's not. Pero un algoritmo en realidad es una receta, es un proceso, es cualquier tipo de Una proceso. rama de la matemática completa casi. Exacto, y sí se ha simplificado además. No, te digo, ni me sorprende. Esta gente, y bueno, y me incluyo porque mucha de la música que yo he hecho es algorítmica, hacemos un proceso, escribimos un script, un tipo de código, donde podemos generar secuencias melódicas o rítmicas o lo que sea eternamente. No eternamente, pero imagínate un número súper grande factorial, porque son todas las posibilidades de iteraciones. Claro. Entonces, sí. ¿Cuántos dígitos tiene el número pi? Bueno, algún rato llegarás al final, pero hasta que no se acabe vos sigue escuchando. Exacto. Y hay algo muy liberador sobre esto. Y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. Volviendo al tema va más allá de tu gusto, porque pasan muchas cosas interesantes que tú nunca vas a poder anticipar, porque nunca vas a crear todas las instancias de iteraciones de una composición. Eso no me lo esperaba. Pero también hay algo creo que replica procesos naturales. Entonces aquí es la conexión clave. Es un río que está bajando eternamente. Y en esa bajada obviamente hay variaciones, pero es constante. Creo que introduce mucho esta idea de lo no lineal, de hacer un tipo de media donde las cosas pasen, nosotros, podamos interactuar con estas cosas o no, pero no sea esta experiencia de principio y fin, sino un poco más etérea. Nunca se va a repetir ninguna parte. Cada vez que entres a este espacio por la puerta, va a ser el mismo, pero diferente, y cuando sales. Exacto. Y esto se usa mucho como para instalaciones, como para música de hoteles. O sea, creo que la gente le lanza basura a este tipo de música porque sí, en muchos contextos puede ser aburrida. Porque claro, se usa como más en un término comercial y es muy práctica porque está ahí. No estoy llorando. Que no te dé penita, yo lloro todo el tiempo. Cuando pienso en mi abuelita, o cuando pienso en gatitos, o en mi abuelita besando un gatito, o en la abuelita de los gatitos. Es requete triste. Dije que no estoy llorando. Pero en realidad para mí es hermoso, o sea, es como, puedes hacer tantas cosas súper interesantes con esto. Así que, al ataque. Sí, me hace sentir terror un poco del sentimiento de un organismo vivo que me da, porque, o sea, me estresa demasiado en el género del pop, de la música, que se repita el mismo coro, que se repita lo mismo todo el tiempo, los 3 mismos acordes del tal, y a los 30 segundos de la canción ya te sabes toda la canción porque es demasiado predecible y sabes todo. Y yo como psicólogo me encanta el tema de que no sea predecible y también encontrar los patrones de la vida, porque aunque no parezca predecible, igual está aritméticamente perfectamente compuesto. O sea, técnicamente sí tiene un patrón, aunque parezca random.
Pero bueno, has hecho cobrar vida a la metáfora, creo que era de Heráclito, antigua, de los presocráticos, que decía, tú nunca te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Claro, tal cual. Es el mismo río, pero cada vez que vayas al agua, pues es diferente agua y no te estás bañando en el mismo. Y cada vez que abras esta puerta para escuchar esta canción, es la misma canción, pero es diferente. Y eso es algo que generalmente solo tienen como característica los organismos vivos. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Precisamente. ¿Sabes cuál es otra buena metáfora que he usado varias veces para explicar esto? Es un poco como la jardinería. Y este tipo de música es sobre, tú eres el jardinero, tú pones semillas, obviamente está, digamos, en tu control qué tanto le riegas, digamos, las condiciones iniciales de la tierra, todo esto, y como que dónde ubicas las plantas. Pero una vez que está puesta la semilla, es como tiene este proceso biológico que tú no anticipas y que no tiene nada que ver contigo. Es más, tú simplemente permites que se dé. Claro. Entonces se vuelve sobre, estás ahí plantando, quitando cosas, arreglando el jardín. Ese es el rol del compositor que hace música algorítmica o música no lineal. No tanto, no es tanto sobre voy a hacer esta cosa que tenga esta estructura y ya. No, es constante, sí. Y al que no le gusta, que se joda. Te digo que me da un poco de terror y miedo por lo cercano que es a un organismo ya real vivo, porque también en la tercera dimensión, cualquier cosa que tenga 3 dimensiones técnicamente es real, existe. Igual que una mesa, esta voz que tú y yo estamos hablando ahora, en 100 años estamos muertos y la gente ve nuestro video, escucha nuestra voz y la voz es una vibración. Entonces técnicamente existe en la vida real, se mueve, sale del parlante y se mueve hasta la oreja. Está chocando en el espacio. Claro, al ser una vibración técnicamente tiene una masa, tiene un cuerpo, tiene un tal. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Y cuando ya le das lo que tú le estás dando, que es un algoritmo específico que hace patrones diferentes y tal, me intrigaría mucho ver qué es lo más lejos que se podría llegar acá. Entonces te pregunto utópicamente, ¿qué sueños has podido tener de algún día, ojalá que se cree algo que pueda lograr hacerse esto, tal, o cuáles son los límites que se intentaría empujar con esta nueva ciencia artística? ¿Sabes cuál es una interesante? Y esto está un poco más relacionado a la inteligencia artificial, pero es esta idea de, por ejemplo, le podrías entrenar a un modelo para que aprenda, y esto ya se hace un montón, pero que estudie todas las piezas de un cierto compositor. Y eventualmente, por esta capacidad de extrapolación, empieza a crear nuevas piezas en el estilo de este compositor, pero siguiendo esta secuencia que, claro, que probablemente ni el compositor mismo la hubiera visto, pero que por probabilidad hubiera caído ahí en algún punto. En realidad, nadie puede volver al pasado. Se podría decir que eso sería una huella digital del compositor. Que a diferencia de ver una huella física digital, es una huella, ¿cómo le describirías? Porque es de la personalidad del autor. Sí, yo le pienso como una instancia, es una instancia, digamos, yo soy el compositor es el objeto y esta es una instancia de ese objeto que está existiendo, y podrían haber varias. Pero digamos, llevado a un contexto más allá de la música, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene Meta ahorita es que los influencers puedan clonarse a sí mismos. You must be kidding, aren't you? Y que y puedas generar varias instancias de este influencer, digamos, y que tenga, digamos, una conexión directa con la audiencia. Entonces, imagínate, el canal sigue escalando y tú dices, yo ya no tengo tiempo para responderle al Mateo. Entonces, un Juan Marcalle instancia, Juan Marcalle, un clon digital, está hablando conmigo, pero va a ser muy preciso, va a poder anticipar cosas que tú dirías. Y al que no le gusta, que se joda. Claro, ya estamos hablando de generar contenido con la huella de identidad de ese ser humano. Como tú decías, ya generar composiciones de un autor que ya está muerto tal, es brutal, y esto también se podría llevar. Entonces también, muy interesante en esto. Aprovecho esto en el momento del video para que las personas que estén viendo esto pongan comentarios al respecto, porque
es increíble cuando los temas ya rozan con líneas éticas, líneas morales, y ahorita estamos hablando del futuro como si es que no lo viviéramos ahorita, pero con los cambios, con lo rápido que van pasando estos cambios, esto ya estás diciendo que ya lo están trabajando y tal vez en 10, 20 años ya no puedes reconocer quién es un influencer real y quién es simplemente no quiero malgastar la palabra algoritmo, pero un ser creado a través de un patrón. Claro, pero bueno, si lo piensas, nosotros también somos eso, ¿no? O sea, somos computadoras biológicas y el universo es una computadora biológica aún más grande. ¡Tú eres un juguete! Sí. A veces el artista solo se da tiempo para hacer el arte y no reflexionar de qué es lo que el arte le está haciendo a uno. ¿Qué te ha pasado a ti después de ver tantas imágenes, de ponerle tanto tiempo a proyectos algorítmicos, con aritmética tan precisa y perfecta que después te hace ver la obra y te hace ver armonía, belleza, aunque todo siempre es diferente? ¿Actualmente crees en la belleza, en la perfección? ¿En qué crees? Es una excelente pregunta. Y creo que es como inverso a lo que te dije hace un rato de, para hacer realidad virtual tenía que parar bola a estos comportamientos físicos y darme cuenta de la complejidad y de lo gigante, a lo espinosa del diseño. Viéndolo nuevamente, digamos, ya viendo la obra, así, me pasa que ahora pongo mucha más atención a lo que está alrededor mío. Entonces, por darte un ejemplo, veo una alfombra y veo como veo estos patrones de ruido. Veo una textura en un edificio, veo los tiles, digamos como una baldosa, como las diferentes partecitas que componen a un piso, una superficie, un plano. Los patrones en todo. Claro. Sí, entonces otra es, me voy a bañar, prendo el agua caliente. ¿Cuánto se demora en que se vuelva caliente? Porque empieza fría y se vuelve caliente. Entonces empiezo a pensar como cuál es el índice de cambio o qué tipo de curva es en esta percepción de la temperatura que yo tengo. Entonces, si algo me ha hecho cuestionarme mucho más mi propia percepción y estar mucho más atento a estos patrones a mis alrededores. Creo que eso es. Y o sea, me gusta full porque de verdad no sé si Dios existe, pero digo, esto es precioso y es como hay tanto que apreciar aquí y de verdad no hay que perderse en lo mundano, y lo mundano es, porque lo mundano es esto. O sea, las cosas más simples son hiper complejas de una forma bella, sí. Sí. Por eso te hacía la pregunta, porque se nota que tienes esos nuevos ojos para ver estos detalles que antes no se veía. Y a través del entendimiento también viene una calma y cierta paz del mundo, de existir en donde está uno. Pero como tú dices, hay que ser como un péndulo. Y me gustó mucho en el libro de Zaratustra de Nietzsche, el tipo dice, mira, llego a la iluminación, ya llegué a la cueva, ya soy todo, pero ahora necesito regresar para los que siguen en la cueva, contarles y sacar algo. Entonces me encanta que te hayas dado estos años de crecer. Y me da un montón de intriga de qué es lo que va a representar ahora este nuevo álbum y después que vuelvas a crecer y tal. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Pero bueno, unos últimos 5 minutos quisiera que le digas a las personas qué es lo que quisieras que vean de tu obra para que te conozcan o que aprecien alguna cosa, o si pueden tener la habilidad de contratarte para algún trabajo o algo, pues en qué línea estás un poco. Buenazo, loco, y muchísimas gracias. Una de las cosas que estoy más orgulloso, capaz, ha sido este último trabajo en esta empresa de realidad virtual, donde hemos hecho estas gramáticas multimodales. Creo que ese lado es bien bacán y creo que tiene como mucha relevancia en un montón de las cosas que vemos, digamos, como ecuatoriano, pensando en la educación y cómo podemos mejorar la situación del país. Pienso estas herramientas y estas formas sutiles de, no quiero decir condicionamiento, pero de retención o de transmitirte información,
creo que sí pueden hacer una diferencia en que tengamos ese lenguaje básico, ni siquiera matemático, pero de razón, de lógica, para afrontar problemas más mundanos, más cotidianos, para escoger a nuestros políticos, para un montón de cosas. O sea, y tampoco le quiero inflar de más. Estamos enseñando cosas Es básicas. que la capacidad del ser humano de entender el mundo es después la misma capacidad de juzgar entre el bien y el mal y tomar las decisiones. Y este tema que te explicaba de si es que estoy sujetando un gráfico que es exponencial versus un gráfico lineal y que suene y se sienta de una cierta forma, por más de que tú no entiendas nada de sonido, de vibración, hay esta parte inconsciente tuya que ya empieza a ser un modelo en cómo se diferencian estas cosas. Pero es una especie de condicionamiento usado para el bien, digamos, en función a tu retención de la información, más que a que sigas ahí dándole, ¿cachas? Increíble, ¿no? Ahora estás utilizando los mensajes subliminales para el bien. ¿Hubieras creído que de todas las cosas que has hecho, esta sería, antes de haber trabajado en eso y tal, hubieras adivinado que te hubiera encantado tanto algo así? Porque muchas personas dicen, entre todas las cosas que me has dicho, tal vez eso es lo más que sonaría más aburrido de todas las aplicaciones que uno puede hacer de esto, en vez de hacerse rockstar, en vez de hacer lo que uno quiera, a enseñar a niños, sentir el impacto del cambio que puedes generar. ¿Tú pensabas que hubiera sido eso? ¿Hubieras adivinado eso? No, y es un golpe de humildad y más que nada, creo que cuando estaba creciendo tenía como este mapa de esto tiene un cierto peso en la sociedad y esta otra cosa, y más bien me doy cuenta que todas esas imágenes en realidad no sirven de mucho, como la idea de ser rockstar. Me parece bacán tocar con una banda, no me parece bacán tener esa vida. Siento que lo más chévere es poder compartirlo, poder tener la conversación. Y creo que, digamos, esto es una súper buena forma, como que la educación es una súper buena forma, la colaboración, el crear cosas con alguien, o sea, es un regalo, como que es lo más bacán, más allá de tener un nivel súper alto en una cierta cosa. Creo que poder tener esa conversación, como hablábamos, es a la final lo que le da sentido, porque si no se queda un poco estancada esa energía. Entonces sí, pero no me hubiera imaginado. No me hubiera imaginado, sí. Una belleza. Pues es justamente la misma razón por la cual también hacemos estos videos y hacemos estas conversaciones. Así que a las personas que estén viendo, por favor, dejen en comentarios si quisieran escuchar una nueva charla de esto mismo o de otro de los temas que se dijo para profundizar. Estaríamos encantados. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quería primero agradecerle a Mateo Larrea por haber estado aquí con nosotros y al resto de personas que nos están viendo. Por favor, comenten abajo qué les gustó del video, qué parte no entendieron bien y podemos profundizar a explicar. Hay algunas preguntas que ustedes quisieran hacerle a Mateo para ver si es que hacemos una ronda 2 y le vuelvo a invitar al programa. Y más allá de eso, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y siempre comparten más la salud. Nos veremos en el próximo video de psicología. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas. Así que llama ya, te espero.